una noche más de calma, de tranquilidad, como muy pocas veces hemos vivido. Es la calma, la tranquilidad que necesita el alma para que podamos meditar en el Señor, que podamos buscar su rostro, que hagamos todo aquello que el Señor nos permite en su presencia, en la paz, en la tranquilidad que el Señor quiere que vivamos sus hijos. Esa paz no solamente tiene que ser externa, sino en el alma. Porque nosotros en medio de las situaciones más difíciles debemos vivir en paz. Porque la paz nuestra no depende de las circunstancias externas. Depende del Señor, que es nuestra paz, de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra paz. Él es todo para nosotros. Y debemos caminar con esa certeza, con esa seguridad, que el Señor tiene el control de todas las cosas, que Él es Dios, que Él es el todopoderoso Rey del universo, quien hizo los cielos y la tierra. No nos olvidemos que Él cuida de nosotros de día y de noche. En todo momento, los ojos de Jehová están sobre nosotros y sus oídos atentos a nuestro clamor. Dice que Él está siempre observándonos. Su palabra dice que incluso cuando estamos durmiendo, Él viene y nos examina. Se tiende, se acuesta, me imagino, con nosotros, o se sienta al borde de nuestra cama, nos acaricia la cabeza como un padre amoroso. Y en medio de eso, el Señor nos infunde paz. Puede haber situaciones difíciles, una enfermedad fuerte en el cuerpo de un hijo de Dios. Puede haber necesidad económica intensa, pero en medio de esas situaciones, la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento está en el corazón de los verdaderos hijos de Dios. Y si usted no está experimentando esa paz, nosotros queremos darle un consejo en esta ocasión para que usted busque realmente la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. En el momento en que llega la dificultad a su vida, porque la vida del cristiano no es un camino fácil, es un camino de dificultades. La Biblia dice que es estrecha la senda que lleva a la salvación y no todos pasan por ella. Es decir, es un camino de dificultades, de problemas, de circunstancias en las cuales el Señor se muestra para que sepamos que Él es nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Rey eterno, que Él es todopoderoso y que todas las situaciones que pasan en el universo están sujetas a Él. Buenas noches a todos. Seguramente también ahí por su casa hay quietud en esta noche. Y sabemos que Dios quiere visitarnos en todo momento. A veces nosotros no le ponemos atención y qué duro es pensar que nosotros que somos hijos de Dios, que Él es el dueño de todas las cosas, que Él es el que hizo los cielos y la tierra, el que gobierna, el que tiene todo el imperio de todo lo que existe, el que domina los reyes de la tierra, las cosas grandes y pequeñas están sujetas a Él. Y que nosotros, hermanos, siendo sus hijos, no le prestemos atención. Es muy difícil, es muy duro, pero es una verdad que se da. A veces nosotros nos apartamos de buscar al Señor por una cantidad diversa de situaciones y que a veces le damos más prioridad a cosas que no las tienen, en vez de meternos en la presencia del Señor, de disfrutar de su presencia, de deleitarnos en Él. Pero yo creo que todos estamos en ese camino y va a haber un momento en que el Señor, por su Santo Espíritu, encienda una pasión intensa en nosotros
para que le busquemos. Y eso va a ser hermoso. Eso es lo que debemos anhelar todos sus hijos, para que cuando el Señor venga, sea el deseo total de nuestro corazón, que Él aparezca y nos lleve con Él. Estamos acá incursionando en sus hogares con el permiso de todos ustedes, mis amados hermanos. Y estamos llegando como matrimonio, porque ahora ya no viajo solo. Siempre he viajado con mi amada esposa. Así que estamos compartiendo con ustedes esta noche. Es un gusto, queridos hermanos. Qué bueno estar de nuevo con ustedes en esta oportunidad. Y siempre hay, el consejo del Señor está presto para nosotros en todo momento. Algo que decía mi esposo es que a veces por las múltiples ocupaciones que tenemos, cada uno no nos alcanza el tiempo para buscar de Dios. Y una demanda grande que el Señor hace que nosotros tenemos que dar prioridad a lo eterno antes que lo material. Y de todo hay necesidad, porque ustedes, más en esta época, ¿verdad? Que tanta necesidad hay. Pero prioritario debe de ser la búsqueda del Señor para crecer, y que cuando vienen situaciones tan difíciles como las de ahora, el Señor está siempre. Ahí está con nosotros, y usted, aunque Él está siempre con nosotros porque somos su pueblo, pero cuando nosotros le buscamos, su cercanía la sentimos más. Así que la invitación es para que sigamos en la búsqueda del Señor, siempre dándole prioridad en todo momento, y nuestros caminos Él los va a enderezar. Así es. Este es su programa, Mi alma tiene sed de Dios. Es una bendición estar en contacto con ustedes a través de esta emisora y de las diversas redes sociales, a través de las cuales llega la señal de Radio 760 AM a sus hogares. Seguramente hay necesidades y nosotros queremos llevarles un consejo. Vamos a darle un vistazo así brevemente a una parte del Salmo 25. Y el Salmo 25 es bastante extenso, tiene mucho contenido, pero vamos a ver cómo el salmista David se expresa en este salmo, pidiendo dirección, pidiendo perdón y protección del Dios Altísimo. Lo vemos, el salmista David había escrito antes, todos estos salmos, pero en el Salmo 22, los dos salmos anteriores, habla del el sufrimiento, la angustia y la alabanza que refleja los sufrimientos de Cristo. Luego también el Salmo 23 ya habla del Cristo glorioso, que es nuestro pastor, y todo lo que dice ese precioso salmo. El 24 habla ya del Rey que está en gloria, del Dios Todopoderoso que es dueño de todo, exaltando al Dios del cielo, al Cristo glorioso que es nuestro Señor. Y ahora nos encontramos en este Salmo 25, donde ya él se pasa se mira a él como persona necesitada de Dios. Yo creo que esto es lo que debemos considerar todos nosotros en el caminar diario. Vamos a leer algunos versículos de el Salmo tan lindo. Tal vez vamos a leer los primeros 7 versículos, aunque vamos a hacer un comentario tal vez un poquito más amplio. Pero tenemos un tiempo lindo para escudriñar en la palabra de Dios. Encamíname en tu verdad y enséñame. Desde aquí. Vamos a leer desde el 1. Desde el 1. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos.
Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud, de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Muy bien, es muy lindo. Este salmo es muy hermoso y vemos cómo la confianza que el Señor, que David está poniendo en el Señor, se muestra ahí. En primer lugar, comienza: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Nosotros, cuando nos vemos en dificultades, porque aquí este varón se encuentra con dificultades, con angustias, y a quien recurre inmediatamente es al Señor. David era un hombre conforme al corazón de Dios y dice: Señor, estoy verdaderamente en una angustia terrible. Los pecados que he cometido me acosan, me hieren, me aplastan. Sin embargo, Señor, yo vengo a ti sabiendo que tú tienes para mí misericordia y que tú eres Dios perdonador. Está escrito que si pecamos, tenemos abogado para con el Señor, a Jesucristo el justo. Así que el varón de Dios, reflejado aquí en David, lo que tiene que hacer inmediatamente, cuando, no solamente cuando tiene necesidad, sino ir al Señor, pero aún cuando está en reposo, cuando está en tranquilidad, cuando está en paz, cuando está en victoria. Tenemos que ir al Señor con cánticos de alabanza, con acción de gracias. Pero aquí este varón dice: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Es a Dios a quien tenemos que recurrir, porque Él siempre tiene cuidado de nosotros. Somos de su propiedad exclusiva. Y qué padre es aquel que no acude en auxilio de sus hijos cuando se encuentran en dificultades. Y aquí le dice el salmista: Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Nuestra confianza tiene que estar en el Dios Altísimo. Sabemos, como yo decía al principio, que Él creó los cielos y la tierra, Él hizo todo, Él es el dueño de todo, Él tiene todo el poder, Él es omnipotente, es omnisciente, Él es todo en el universo, es el todo. ¿Y cómo no vamos a confiar en nuestro Padre, que además de ser tan poderoso, es nuestro papá? Y por eso David llega y dice: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. Es en Él en quien debemos tener nuestra absoluta confianza en todas las situaciones de nuestra vida. No debemos confiar. Hay un salmo, el Salmo 20, dice en sus versículos, por ejemplo, acá dice el 7 del Salmo 20, dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Qué lindo es confiar en el Señor. Yo quiero repetir estos versículos porque nos afirman el poder del Señor para liberarnos, para suplir nuestras necesidades, para socorrer en nuestro auxilio cuando confiamos en Él. Dice: estos confían en carros y aquellos en caballos. Es decir, las personas generalmente confían en sus propiedades, pueden confiar en sus riquezas, pueden confiar en sus habilidades, en su sabiduría. Cuando el Señor vino a la tierra, cuando vino el Señor a la tierra, lo vieron humilde, lo vieron sencillo, no el rey tonante que ellos esperaban, un rey lleno de gloria y de poder, aunque Él es eso.
Pero él se presentó con humildad, como un siervo, imagínate, un siervo, un esclavo, un servidor humilde que estaba ofreciendo salvar a la humanidad, pero detrás de eso iba la sabiduría de Dios para revelar al Cristo de la gloria que venía metido en ese cuerpo humilde para identificarse con nosotros, con nuestras necesidades. Y cuando la gente se metió en esa verdad, entonces aquellos que le despreciaron se dieron cuenta quién era. Aquel, aquel a quien habían querido medir con su sabiduría de la tierra, con sus habilidades, con su grande pompa, con sus riquezas. Entonces aquí dice, estos confían en carros, y eso es lo que pasa ahora también, que está la gente confiando en sus habilidades, en su sabiduría, en su poder. Una persona que tiene muchísimas riquezas puede decir, a mí no me hace falta nada. Estos pueden estarse muriendo de hambre con esta crisis, pero yo no, yo tengo mis bodegas llenas, repletas. El banco tal es mío, el yacimiento de petróleo tal es mío, ¿y qué? Entonces, y desprecian al dueño de la vida. Y aquí dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Está hablando el rey de Israel. Entonces, este rey, ni porque tenía ese poder de ser el rey de Israel, un hombre poderoso, poderoso en batalla, vencedor, que amaba al Señor con todo su corazón, no confiaba en lo que él tenía, ni en lo que él era, sino dice, nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Y yo creo que es una invitación para que nosotros confiemos, hermanos, en el Señor nuestro Dios Todopoderoso. El Señor se alegra, el Señor se siente regocijado, me imagino, de decirle, Señor, yo confío en ti, yo voy a pasar esta crisis, lo que venga, confiando en ti, yo no voy a apartar mis ojos de ti. Y luego dice acá el 8, ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Me recordé ahora que estabas mencionando de alguien que tiene posesiones. Y me acordé de aquel rico, sí, que tenía sus bodegas llenas. Y el Señor lo escucha y dice, alma descansa, ¿no? Descansa y regocíjate porque tengo todo esto lleno. Lo estoy parafraseando, pero el Señor le dice, necio, hoy en la noche vienen a pedir tu alma y todo lo que has hecho, ¿de quién será? Porque el pecado de Sodoma y Gomorra precisamente fue que no compartió sus riquezas con el necesitado. Tenían de todo. Y no compartieron con el necesitado. No, sí. Entonces hay que ser cuidadoso con los mandamientos que el Señor da, ¿verdad? Por eso hay que conocer la Escritura para tener eso muy presente, porque los hijos de Dios, aún de lo poquito como la viuda, tenemos que compartir. Eso es un proceso, ¿verdad? Para aprender. Y hablando de procesos, ahora que mencionabas esto, yo hacía memoria voy a testificar algo. Todo en un inicio, cuando uno comienza en el Señor todo eso lo toma muy en cuenta. Él es muy lindo, muy paciente con uno y comienza a tratar con uno, pero la cosa es que uno comienza, cuando llega el problema muy grande, porque sí, es necesario que vengan los problemas, y es parte del proceso de todo ser humano. Decía él, entonces yo meditaba que cuando vienen los problemas yo me aturdía, me pongo de ejemplo. Entonces como que el alma pide la necesidad de consultarle a alguien, de contarle a alguien, porque siente que uno quiere oír la voz de Dios, pero audible. Y uno como que necesita que la persona sea usada y que le dé el consejo que uno necesita. Y puede el Señor usar un vaso, pero para todo antes tenemos que orar. Eso al caminar,
al transcurrir de nuestra vida cristiana, uno va aprendiendo a que se va haciendo uno más dependiente del Señor, va conociendo más la palabra, se va deleitando en buscarlo, en ser receptivo a las enseñanzas que nos imparten, dedicar tiempo a escudriñar la palabra, a leerla, a escudriñarla. Y el Señor va respondiéndole a uno sus necesidades. Entonces ya no hay necesidad, por decirlo así, ¿verdad? De, de estar dependiendo de nadie, porque si continuamente uno tiene la cercanía del Señor, ya no se hace indispensable, ¿me entiendes? Aunque a veces sí hay necesidad, pero todo en oración primero, ¿verdad? Hasta uno le pide permiso, Señor, tengo necesidad de tal cosa. Y queremos, vamos a tratar de pedir consejo a alguna autoridad que tú has puesto en autoridad en la congregación. Y le pedimos que sea usado, Señor. Úsalo para que me hables a través de él. Y entonces es necesario que uno tenga esa relación, esa cercanía con el Señor. Y nosotros lo fuimos experimentando desde que el Señor nos metió en esa dimensión de estar dependiendo siempre, de estar leyendo, escudriñando la palabra a diario. El Señor nos habla y ya casi que siempre no hay casi necesidad de estar recurriendo a las personas. Contamos esto porque sin duda no sabemos su crecimiento, querida hermana, querido hermano, no sabemos, pero es necesario. Y sin duda uno de los propósitos que el Señor tiene en este momento es que su pueblo se acerque, que aprenda a buscarlo en la intimidad, en oración. Es indispensable la oración, como platicaba mi esposo, indispensable para tener la dirección del cielo. Hay que derramar, usted lo hace sin duda, derrame su corazón con toda su alma y va a ser escuchada. Y luego vaya a la palabra de Dios, háblame, y Él le va a hablar. El Señor Jesús es un típico, quiero no típico, pero sí puedo decir el ejemplo. El ejemplo único Que tenemos, sí. Que el Señor, cuando su niñez, eso hacíamos comentario en otro discipulado que tuvimos, el Señor desde pequeñito, Él se despojó de su deidad para ser como nosotros, porque nos iba a enseñar el camino. Y fue que el Padre tuvo el cuidado, ¿verdad? En la deidad, mejor dicho, tuvo el cuidado maravillosamente de que prepararon padres justos, conocedores y temían la palabra. Ahí nació y fue creado con todo como un bebé normal, así como se crían todos los bebés. Y tuvo un desarrollo como todos, porque aprendió, luego fue creciendo, fue enseñado en las escrituras, como se enseñaba a todo niño de Israel, a que aprendiera las escrituras y todo como los demás. No era diferente que los demás. Luego aprendió a ser carpintero y luego, cuando ya llegó el tiempo, él comenzó con su ministerio. Y entonces fue tan impactante que ni aún su misma familia llegó un momento en que no le creían, porque para los hermanos y para ellos había sido un niño común, no había nada de extraordinario, pues sí, obediente y ejemplar, se puede decir, ¿verdad? Porque ese es el propósito, que nosotros los padres enseñemos a los hijos desde pequeños en el temor de Dios. Entonces, y así fue desarrollándose. Entonces, ni ellos mismos no le creían, tuvieron dificultad para creerle.
Luego, cuando Él se manifestó, estaban cuando el derramamiento del Espíritu de Dios en Hechos, ahí ellos también estaban presentes y fueron llenos de la presencia del Espíritu de Dios. Y más como hacíamos también ese comentario, que también dos de sus hermanos son apóstoles, tienen escribieron carta en las Escrituras. Y ese es el itinerario. Luego él, cuando murió, y ese es el caminar de todos nosotros, el caminar de todos, dar la estatura desde pequeños. Y porque él se desarrolló, dice, crecía en gracia. Para con Dios y para los hombres. Para con Dios y los hombres. Voy a leerlo, es en Lucas, ¿verdad? Lucas 2:52. Dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. En sabiduría. ¿Y cómo se adquiere la sabiduría? Y la inteligencia, porque Dios es el único que la da, la sabiduría y la inteligencia. Y en estatura crecía en estatura, entiendo yo, física. Dice, y para con Dios y con los hombres. Crecía en los dos niveles, así debe crecer uno. Uno cuando llega a la vida cristiana tiene que comenzar a crecer en sabiduría, en inteligencia, a través de Dios, ¿verdad? Y en todo momento, y dar buen testimonio. El buen testimonio es para con los hombres. Así es. Entonces, ese es el caminar que el Señor nos enseña, y luego con su muerte también nos enseña que uno debe de morir a la carne y dar frutos del Espíritu para llegar al diseño de Dios. Entonces, es un caminar que el Señor nos está motivando. David, un varón también que hacíamos, este salmo es de David, tuvo un acercamiento muy hermoso, muy lindo con el Señor. Desde pequeño conocían las escrituras y le temía, o sea que él era hacedor de la palabra de Dios. Tanto es así que cuando se enfrentó con el Goliat, el Señor pues lo respaldó porque tenía ese acercamiento con el Altísimo. Entonces son ejemplos que nosotros tenemos y que debemos de seguir, porque estamos en tiempos de apremiantes. O sea, no sabemos cuál es su necesidad. Sabemos, hermanos o hermanas, que están pasando apuros, pero en la palabra del Señor dice que es necesario que reposemos en Él, porque en el amor no hay temor. El perfecto amor echa fuera el temor, porque en el temor lleva en sí castigo. Así que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Por algo ha de estar esa palabra que dice, porque en el temor hay castigo, lleva en sí castigo. Por algo ha de decir esa palabra. Entonces, echa el temor y llénese de la palabra de Dios, búsquelo, derrame su corazón y trate de andar en el reposo de Dios. Así es, exactamente. Y luego de disfrutar de la alabanza a nuestro Dios, vamos a continuar con este salmo tan lindo. Apenas estamos en los primeros 2 versículos, pero vamos a tratar de avanzar un poco porque hay mucha riqueza en este Salmo 25. Gracias por estar con nosotros. Un saludo muy especial para nuestros hermanos que se encuentran en este país, donde estamos con una quietud asombrosa esta noche. Y también a los hermanos que se encuentran en otros países, les bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sabemos que las necesidades son comunes en todos lugares, pero nosotros estamos siendo atendidos desde el cielo. Esa es la gran diferencia. Aquí estamos hablando de un salmo en el que David está pidiendo, suplicando la dirección, el perdón y la protección de Dios para su vida. Y imagínese usted la responsabilidad que este varón tenía. Era el pueblo elegido de Dios, estaba bajo
su supervisión, bajo su responsabilidad, pero como en todo aquel trabajo, en toda atribución que Dios nos da, el Señor no nos deja solos. Él va siempre con nosotros. Dice que Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Y aquí en el versículo 3 dice, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Aquí tenemos a este varón siempre expresando su confianza en el Señor, esperando en Él, y no va a ser confundido. No es fácil esperar en el Señor, porque a uno cuando está en espera de lo que ha pedido, de lo que ha solicitado, de lo que ha clamado delante del Señor, a veces vienen el enemigo aprovecha para meter dudas, para bombardear nuestro cerebro y comenzar a meter como esas fortalezas que dice la Biblia, que están en 2 de Corintios 10, del 12 en adelante, esas fortalezas que el enemigo pone alrededor de nuestro corazón, de nuestra mente, nuestra alma, para querernos desviar de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y mientras nosotros esperamos, a veces el que espera, dice un decir mundano, desespera, porque el que está esperando a veces un minuto se le hace como una hora. El que espera, por ejemplo, en que está enfermo y ha ingerido alguna medicina y espera mejorarse, espera sanarse. Peor si es un dolor de muelas que lo hacen saltar a uno como potro salvaje y no se le quita, y no se le quita. Eso es cosa seria. Así que, y el enemigo comienza a tirar dardos y a tirar dardos y a ponerle a uno imágenes en la mente y problemas y que de esta no vas a salir. Y el enemigo, usted sabe cuál es su trabajo, desesperarlo a uno. Pero dice, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Por mucha que sea la maldad del enemigo, las estrategias que ponga enfrente de nosotros para desviarnos de esta confianza que tenemos en el Señor, no nos va a confundir, porque el Espíritu Santo está operando en nosotros y está guiándonos a toda verdad y a toda justicia. Imposible que un hijo de Dios sea confundido cuando realmente esperamos en el Señor. Está escrito en la palabra, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Y quién puede levantar? ¿Quién puede levantar? Sí, la mano. Pero ¿quién puede tocar al Altísimo Dios? ¿Quién puede decir yo voy a vencer a mi Dios? O a Dios, porque no es Dios de ellos. Ninguno de quien sea Señor, el Señor Jesucristo, va a ser confundido. Siempre cuando nosotros esperamos en Él, quienes van a ser avergonzados son los que se rebelan sin causa. ¿Quiénes se rebelan sin causa? ¿Qué motivo hay para rebelarse contra el Señor si Él es todo amor, toda oportunidad, toda misericordia para con los que le temen? Pero los que andan haciendo maldades, los que se rebelan, cuidadito. Entonces, y vamos a seguir viendo un poquitito más el Salmo. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Dice, enséñame tus sendas. ¿Recuerdas tú cuando Moisés, en el capítulo 33, me parece, del libro del Éxodo, en el capítulo 33 dice, ahora pues, 13, sí. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, le dice Moisés al Señor, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca, y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Muéstrame tu camino para que te conozca. Esto es bien importante porque muchas personas andan caminando creyendo en su mente que realmente están caminando con Dios, pero no le conocen,
Miran sus milagros, miran sus obras, como aquel pueblo que salió de Egipto, que iba recibiendo todos los beneficios del Señor, recibía su alimento a su tiempo, el agua cuando la necesitaba. Había visto cómo el Señor, a través de plagas terribles, había destruido a quienes los tenía oprimidos, a Egipto y su rey. Sin embargo, no le conocían. Entonces Moisés le dice, muéstrame tus caminos para que te conozca. Imagínate eso. Es necesario que nosotros conozcamos. ¿Y cuál es el camino? Es Jesús. Sí, Cristo Jesús. A mí me llama la atención algo que tú dijiste. Dice, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Esto me llamó la atención porque aun cuando la persona recurre a lo que tú mencionabas, también esto debe ser uno muy cuidadoso cuando uno tiene una necesidad, porque tiene que esperar, tiene que estar muy seguro de la decisión que el Señor, si usted está buscando al Señor, espere que Dios le va a poner exactamente lo que usted debe de hacer, pero no debe de apresurarse, debe de andar en reposo. Dice, ciertamente ninguno cuantos esperan en ti serán confundidos, porque la persona si se apresura, el enemigo va a estar poniendo salidas muy fáciles, que prestarle dinero a fulano, o a veces hasta a fulano que está en eminencia. O recurre pagando interés, o cosas así. Eso tiene uno que tener mucho cuidado, porque se sale uno del camino, de los propósitos de Dios. Y uno debe de aprender a esperar. Dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti he esperado todo el día. Esto es algo que el Señor hace de continuidad cuando uno le busca, cuando derrama su corazón ante su presencia y le busca con ímpetu. Dice, en el Salmo 32, 8 dice, el Señor dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Isaías 48, 17 dice, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo y el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca tu nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Son promesas hermosas que nosotros estamos en proceso, todos vamos en proceso. Ni aún nosotros, como nosotros tal vez tan como ustedes amamos al Señor con todo nuestro corazón, queremos agradarle en todo momento, pero todavía nos falta. Y por eso nuestro caminar diario es una sed de saber de lo que el Señor nos está diciendo a diario para ir creciendo cada día, para dar fruto, agradarle y ser oído en estos tiempos, en todo tiempo de necesidad como el de ahora. Sí, ahí en el camino, ¿qué es lo que el Señor quiere mostrarnos en el camino? El camino del justo, aunque es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, dice Proverbios, nosotros sabemos que también que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, dice Filipenses 1:6. Entonces, debemos tener esa confianza, debemos caminar esperando en el Señor. Que el Señor nos muestre tus caminos. Ahora,
¿Cuáles son los caminos del Señor? El camino del Señor es, aunque son caminos deleitosos, dice la palabra, pero hay experiencias que nosotros debemos saber que parte de ese caminar con el Señor pueden venir tribulaciones, pueden venir dificultades, que nosotros de repente que nos descuidamos y caemos de la gracia, caemos y podemos pecar contra el Señor y vienen días horribles en nuestra alma de arrepentimiento, de peso, de como que todo se pone negro alrededor de uno. Y eso es parte del camino que el Señor nos está mostrando. Cuando viene escasez, como en este tiempo en que la situación no es fácil, esto es parte del camino que nosotros debemos recorrer. Pero al final, la victoria, nosotros sabemos que ya el Señor la ganó en la cruz por nosotros y que nosotros vamos a salir de esto con aflicciones quizás, con carencias, aguantando hambre probablemente. Porque si es el plan de Dios es ese, pues nosotros vamos a pasar por ahí. Y el camino que le mostraba, que le decía el Señor, muéstrame tu camino. Pero esto podemos verlo también como mostrarle a Jesús. El camino, si nos muestran a Jesús como el camino que es el camino verdadero, nos damos cuenta, examinemos la vida de Jesús. Tú hablabas de la niñez del Señor. Y luego su vida de entrega, una vida de entrega absoluta al Padre, de dependencia del Padre totalmente. Y el Señor en medio de esa dependencia, ¿cómo era que caminaba Él? Era Él expresando la grandeza del reino de Dios, hablando maravillas, la sabiduría del cielo que no entendían la gente de este mundo, porque dice que si la hubieran entendido, no hubieran crucificado al Rey de Gloria. Pero en medio de eso, Él sufrió todo el tiempo fue perseguido. Todo el tiempo. Y el camino del Señor no es una cosa fácil, porque a veces el pastor decía que nos muestra que el Señor, que apapachos y besitos y todo lo demás, y la abundancia física en las cosas. Pero miremos al Señor. Miremos a nuestro Señor Jesucristo. Él era seguido por multitudes. ¿Y qué beneficios recibía de esas multitudes? En primer lugar, Él le suplía en todas sus necesidades. Los religiosos le seguían, no para escuchar su palabra y para deleitarse, sino para condenarlo, para ver en qué palabra le encontraban fuera de su creencia, de su religión, cuando Cristo traía la vida, cuando Él era la vida que vino a caminar entre ellos. Ellos querían trataron de dominar al Señor por su religión y por sus tradiciones. Así que el camino de nosotros, hay una porción que dice, el que quiere caminar piamente, parece que dice, sufrirá persecución. El que quiera ser fiel al Señor va a sufrir persecución. Entonces ese camino es el que Moisés le pedía al Señor que le enseñara para que le conociera. Y cuando comenzó a caminar, caminaba en el desierto, no caminaba sobre asfalto, sobre todo. Cuando el faraón se dio cuenta que reaccionó, porque como que le echaron un poquito de anestesia para que dejara salir al pueblo, pero cuando cuando volvió en sí, se dio cuenta que se le había ido su mano de obra gratuita que tenía para hacer un montón de cosas y tonteras que hizo, ¿verdad? Así que cuando eso sucedió, se vino tras el pueblo de Dios. Ese era el camino de la liberación, que no es fácil. Y el Señor siguió mostrándose maravillosamente, porque cuando nosotros ponemos nuestra confianza, cuando nos dejamos guiar por el Señor, entonces las cosas van a cambiar. Nos vamos a afligir, nos vamos a asustar,
en algunos momentos. Juan 16:33 dice, después de haberles hablado de los sufrimientos y todo lo que iba a pasar, y les dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, el Señor no nos ofrece un camino de, como dice, de rosas sobre esta tierra. No, estamos en un mundo de enemigos, plagado de enemigos. Encima de los enemigos que tenemos aquí por todos lados, que se burlan de nosotros, que se apartan, que se alejan de nosotros, no como que si tuviéramos el COVID, sino que como que estuviéramos lepra. Se burlan de uno. Cuando les comienza a hablar del Señor, este pobre lo que anda haciendo ahí. Ese es el caminar. Y entonces Moisés, que fue amenazado muchas veces de ser apedreado, y por la aflicción y la amargura que le provocó el pueblo, ni siquiera el Señor le permitió entrar a la tierra prometida. Ese es el camino que nosotros debemos considerar, que debemos saber que dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, para que sepamos, para que no nos hagamos falsas especulaciones. Pero la gran verdad, la gran seguridad de nosotros está en el versículo 2, Dios mío, en ti confío. Y dice en el versículo 2 del capítulo 2, del capítulo 25, versículo 2, en ti confío. Y el 3, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Todo esto debe cimentar nuestra alma. En este tiempo probablemente vengan a usted muchas dudas, muchos problemas, muchas dificultades. Quizá usted dirá, el Señor me abandonó, el Señor me dejó. Y cuando vemos Isaías 59, porque de todo, el enemigo de todo va a poner, de todo. Isaías 49 hay una porción muy linda, donde dice, vamos a ver, pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor, Isaías 49:14, se olvidó de mí, y el Señor le dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Eso es imposible, casi imposible, porque ahora se miran todo tipo de bestias tirando sus hijos en las alcantarillas, ¿verdad? Y luego dice, aunque olvide ella, porque puede suceder, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Qué hermosa promesa, ¿verdad? Entonces ahí nos damos cuenta que si confiamos en el Señor, cimentémonos. Hay miles de promesas en la Biblia donde el Señor te dice, mira, este soy yo. A mí me llamó la atención algo. Fíjate que leyendo ahora el libro de Lucas, en el capítulo 17, versículo... Vamos a ver dónde está. 5. Dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Todos quisiéramos eso, ¿verdad? Señor, aumentanos la fe. Pero lo que me llamó la atención es que dije, Señor, pero si tú no se lo contestaste, dijiste otra cosa. Dice, entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerían. Esa es la respuesta. Y yo da otro ejemplo ahí que usted lo puede leer en casa. Porque fíjate que meditaba yo, Señor, pero muéstranos. Y el Señor Jesús es el autor y consumador de la fe. Y ellos estaban en el camino porque estaban siguiendo a Jesús. Para conocer a Cristo Jesús uno tiene que entrar por la puerta, que es Cristo Jesús. Es indispensable, no hay otra forma que se vaya a revelar Dios a nuestras vidas. Entonces, ellos ya estaban en el camino. Pero había dudas. Sí, también conocían bastante las escrituras, ¿verdad? Del antiguo pacto. Pero todavía su entendimiento no había sido totalmente abierto. Totalmente abierto. Eso fue un caminar como discípulo.
Así que nosotros para crecer en fe tenemos que caminar como discípulos para ir creciendo en fe, ¿verdad? Es necesario. Entonces, ese es el reto que tenemos. Tenemos que crecer en fe. La respuesta está en ser discípulos de Cristo como ellos, que ya después hicieron, en verdad que hicieron. El Señor da ejemplos que dice que uno puede hacer. ¿Verdad? ¿Quién de vosotros tiene un siervo? Y da otros ejemplos ahí, pero uno va viendo ya sus maravillas cuando uno va creciendo en fe. Indispensable es buscar de Dios, conocer las Escrituras, escudriñarlas, y eso nos va a dar vida de victoria. Definitivamente, esa es la gracia que el Señor ha puesto en nosotros y el poder que ha puesto en nosotros su palabra, el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, el Cristo glorioso, nuestro Señor, que ya hizo todo por nosotros. Se está llegando ya el tiempo de orar y vamos a invitar también para que nos acompañen a orar por cualquier situación en la que usted se ha visto confrontado con esta palabra que el Señor nos ha dado. Así que vamos adelante escuchando esta alabanza, hacemos un breve comentario y oramos. Su programa Mi alma tiene sed de Dios. Casi ya pasamos bastante tiempo comentando el Salmo 25, pero vamos a hacer un breve comentario todavía y luego vamos a orar. Usted seguramente tiene sus peticiones, únase a nosotros en oración y vamos a ver cómo el Señor se manifiesta poderosamente cuando comenzamos a hacer lo que el Señor nos está hablando en este salmo. Muchas veces, y es un comentario pequeño que tengo que hacer, porque es necesario, la Biblia dice que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Eso está en Mateo 6:33. Muchas veces nosotros buscamos en momentos como este, de aflicción. Por ejemplo, las tiendas cuando las abren se abarrotan, es cantidad de gente. Ahora dicen que en la terminal, me imagino cómo ha estado, no se podía entrar para traer cosas. Los almacenes se vacían, las tiendas de alimentos y todo eso se vacían rápidamente. Y bueno, los bancos, grandes filas. ¿Qué es lo que está pasando? Uno puede buscar al Señor por dos motivos. Dice la Biblia que grandes multitudes buscaban al Señor y le seguían porque les daba de comer y les sanaba. Ahora, el comer, el vestirse bien, el tener un techo, el ser sanado de enfermedades, eso es para acá, para la tierra. Pero tenemos que buscar lo que nos guía para ir al cielo. Y eso es lo que dice Mateo 6:33. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Porque eso es para la vida eterna, para lo que nos va a servir para que nos vayamos a vivir con Cristo. El resto va a ser añadido, es decir, lo que ustedes necesitan para vivir en la tierra, yo se lo voy a dar. No se preocupen, ustedes son mis hijos. Pero a veces nosotros cambiamos las prioridades y nos asustamos porque se nos escaseó la comida, se nos escaseó todo. Y en la búsqueda del Señor la dejamos fuera, solo lloramos y nos lamentamos, pero no buscamos al Señor ni confiamos en Él. Qué peligroso. Así que vamos a orar en este momento. No sé si quieres comentar algo más y luego oramos. Hay una cita que dice: ¿por qué gastas tu dinero en lo que no es pan? En lo que no aprovecha. En lo que no aprovecha, algo así es, ¿verdad? Sí, creo que está en Isaías. No lo recuerdo bien. Bien. Pero hay que invertir bien el tiempo
y es indispensable, hay la necesidad de conocer las Escrituras, porque si no, ¿cómo vamos a caminar en los caminos del Señor y los ignoramos o creemos que estamos haciendo las cosas correctas y el Señor no está agradado en la forma de que nosotros actuamos, porque ignoramos las Escrituras? Sí. Mi pueblo perece por falta de sabiduría. Amén. Así que son tiempos para que hagamos la diligencia, que nos metamos con Dios. Y no se desespere, querida hermana, no se desespere, mi hermano que está afligido. Dios, usted tiene lo mejor que tiene en su corazón, al Hijo de Dios. Y todo es que hagamos lo que Él pide. Él nos va a sacar de esto, en el nombre de Jesús, porque es grande en misericordia y perdonador en grande manera. Así que confiemos y sigamos firmes hacia adelante. Amén, oremos. Padre, ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor. Con gratitud en nuestro corazón porque nos permites estar en contacto con nuestros hermanos, tu pueblo que tú tanto amas, Señor. Tu pueblo que viene a ti, Señor, con gratitud en su corazón por lo grande y misericordioso que tú eres con nosotros. Señor, solamente permítenos poner nuestra confianza en ti, nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que podamos caminar, Señor, con esa seguridad, en ese reposo, en esa paz, que tú vas con nosotros, que tú vas delante de nosotros como poderoso gigante, derrotando a nuestros enemigos, Señor, que tú eres nuestro Dios en medio de las situaciones turbulentas que puedan venir en el mundo, al mundo. Nosotros estamos en tu mano poderosa, Señor, y nadie nos podrá arrebatar de tu mano. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, nuestras vidas están delante de ti. Sobre todas las cosas, te rogamos, Señor, que tú pongas en el corazón de todos tus hijos el confiar en ti, Señor, el buscar tu rostro. En el nombre de Jesucristo, que pongas en nosotros el anhelar fervientemente tu presencia en nuestras vidas. Por favor, Señor, ayúdanos, porque tú eres nuestro Dios. Nosotros acudimos solamente a nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, el dueño de nuestras vidas, en el nombre de Jesús, porque tú, Señor, tienes el poder, tienes la sabiduría, tienes todos los recursos para sacarnos en victoria en medio de cualquier tormenta que venga a nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos, Señor. Ponemos en tus manos la vida de cada uno de nuestros hermanos que nos está escuchando, las tribulaciones de cada uno, Señor, el sufrimiento, la enfermedad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. A nuestros niños, Señor, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos, nuestros ancianos, hombres y mujeres en cualquier parte del mundo. Padre, tu iglesia que está diseminada en muchos lugares de la tierra, Señor, te rogamos, venimos a interceder por aquellos hermanos que aún son pequeños en la fe, que están comenzando a crecer, que tal vez son recientemente engendrados, Señor, quizá fueron engendrados en esta crisis. Acaban de nacer, Señor, y tú los estás formando en el nombre de Jesucristo. En tiempos de angustia, tú estás formando a ese pueblo. Y, Señor, te rogamos que nosotros que ya tenemos algún tiempo de caminar en pos de ti, Señor, nos uses para llevar esa luz a todos aquellos que todavía están en tinieblas, mi Dios, llevar fortaleza, llevar el alimento que necesita tu pueblo para que pueda caminar, Señor, con seguridad, con confianza en ti, Señor, en estos momentos difíciles. Que la fe de mis hermanos se fortalezca en medio de la crisis, Señor, viendo tu mano poderosa sosteniendo a tu pueblo. En el nombre glorioso de Jesucristo nuestro Señor. Ayúdanos. Padre, gracias. La primera necesidad nuestra es conocerte, Padre. Porque tu pueblo perece por falta de sabiduría. Señor, por favor, abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos para ver, Padre. Y nuestro entendimiento para saber lo que tú quieres y cómo lo quieres. Que te complazcamos, Señor. Levanta a ese pueblo tuyo, Padre, que vas a usar para los días postreros.
Señor, por favor, ayúdanos a crecer, por favor, a dar la estatura que tú quieres que demos. Por favor, gracias por tomarnos en cuenta, Señor. Gracias. Te suplicamos, Dios amado, por que sigas ayudando al gobierno. Te damos gracias, Señor, por los gobiernos que tú has puesto en, así como el nuestro, que ha tenido mucho interés. Tú lo pusiste porque eres el que pone y quita reyes. Y justo cuando necesitábamos a alguien que conociera, Padre, para poder hacer bien su trabajo, pusiste a este varón. Pero él necesita, Señor, de tu gracia, tu bondad y misericordia para que lo sigas usando hasta el final. Hasta el final, Padre, ayúdalo, por favor. Que tenga decisiones acertadas. Padre, que le des estrategias para que pueda, Señor, lograr el objetivo que es acabar con este virus en esta nación. Padre, por favor, síguelo sosteniendo a él y a todo el equipo de trabajo, Padre. Sigue guardando a las personas que están al frente, Señor, atendiendo esta grande necesidad de los que están enfermos en esta pandemia. Síguelos guardando, Padre, y también sus familias, guárdalas, porque hay madres, Señor, que van a dar días enteros ahí, Padre, y 2, 3, 5, y a veces hasta el mes se llega, Padre, que no miran a su familia. Guarda sus familias, por favor. Protégelas con el alimento diario, no solamente con eso, sino también, Señor, de toda acechanza del enemigo. Guárdalos, por favor. Señor amado, por favor, en el nombre de Jesús, sabemos que entre los enfermos hay mucha gente que no te conoce. Muéstrate, Padre, a ellos, que te conozcan, Señor. Rescátalos de ir a la eternidad sin Cristo, por favor. Sí, Señor, por favor. Y los que te conocen, Padre, por favor, ayúdales a estar reposados, pues sabemos que es una situación tan difícil. Ha de ser muy difícil estar en una situación de esas, Padre. Aquíétales su alma. Padre, por favor, muéstrate. Tu misericordia se muestre a ellos, Padre, por favor, en ellos. Síguete manifestando en nuestro país, Padre. Ten misericordia, Señor, aquieta las potestades que se oponen. Acá se haga un trabajo, Padre, bueno en esta nación con respecto a vencer esta pandemia en nuestro país que tú por gracia nos has implantado, Señor. Sácanos en victoria. Sabemos que los países de Latinoamérica, especialmente Centroamérica, nos dicen del tercer mundo, Padre, porque hay una situación muy precaria de necesidades, Señor, para la subsistencia, pero tú haces el milagro, actúa, Señor, en una forma milagrosa, que haya sustento, Padre, que haya provisión, en una forma milagrosa, da ideas, Padre. También te suplicamos por los países, Señor, como El Salvador. Y Señor, sigue ayudando al presidente y sigue le dando entendimiento y sabiduría para hacer bien su labor. Él es hijo tuyo y lo ha declarado, Señor, que es hijo tuyo. Genuino, Padre, por favor, ayúdalo hasta el final de su gobierno, Padre, del gobierno que tú le has dado. Señor, en Honduras, Padre, que ha estado bastante avanzado. Señor, por favor, este virus, por favor, ayúdales a salir en victoria. En Nicaragua, Padre, que conoce la situación y la condición de este país. Ten misericordia de ellos, por favor. Ten misericordia, Padre, rescátalos, Señor. En una forma sobrenatural, rescátalos. Sigue ayudando, Señor, a Costa Rica, a Panamá. Padre, ayúdanos, Señor.
a los países, Señor, que están teniendo grandes dificultades. Tienen muchos que han fallecido. Es Brasil, Ecuador, Señor. También Chile está teniendo mucho problema. Señor, por favor, todos los países te necesitamos. En México, Padre, que también se han resistido a poner muchas medidas por temor a entrar en depresión económica. Señor, a Estados Unidos. Señor, por favor, dale sabiduría y sostén a los nuestros, Padre. Por favor, sostén a los nuestros, Padre. Dales entendimiento y sabiduría para poder hacer todo lo correcto, Padre, para evitar el contagio, por favor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, acuérdate de tus ministros, de tus siervos. Sí, Señor. Señor, nuestro pastor Héctor Nufio, su esposa Marilyn, Señor, su hijo Paul y familias allá en Estados Unidos, a los ancianos, Señor, de aquí de nuestro país, de nuestra congregación, sus familias, por favor, síguelos sosteniendo, Señor. Sabemos que tienen un trabajo bien difícil, bien arduo, Señor, para poder salir adelante de toda esta situación, pero tú eres nuestro Padre. En tus manos estamos, Señor. Por favor, Padre, dale sabiduría del cielo. Señor, provéele fuerzas, provéele en todo lo necesario, Señor, para poder hacer frente a las necesidades, a todas las situaciones, los compromisos que hay, Señor, de atender a las viudas, a los huérfanos, a los misioneros, a los necesitados. Todo lo ponemos en tus manos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Acuérdate, Señor, de cada uno de ellos, en cualquier parte del mundo que se encuentre, Señor, de sus familias, en lugares tal vez bien hostiles, difíciles. Padre, por favor, tú eres nuestro Dios todopoderoso y acudimos a ti con la confianza, Señor, que tú estás teniendo cuidado de todos. En el nombre poderoso de Jesucristo, en este confinamiento familiar, trae paz a los hogares, Señor. Que haya paz entre los esposos, una paz profunda, Señor, un amor intenso entre ellos y también con los hijos. Y que el resultado sea, Señor, ver tu gloria, tu majestad, el propósito logrado por el cual tú nos has permitido pasar por esta experiencia. Te pedimos, Señor, por la paz de Jerusalén, que tú te sigas revelando a ese pueblo, Señor, que tú escogiste para la gloria de tu nombre, por favor. Y tu iglesia, Señor, en cualquier parte del mundo, sea atendida por tu misericordia, pero que alumbremos en medio de esta tiniebla. Úsanos, Señor, para llevar tu luz admirable a todos aquellos necesitados. Te rogamos por los médicos, por el personal que atiende a los hospitales, Señor, también la policía, por todos aquellos servidores del gobierno. Los ponemos en tus manos, ayúdales y provéeles, Señor, en tu mano poderosa está la vida de cada uno de ellos. Señor, sigue usando los medios de comunicación para llevar vida, para llevar tu luz admirable, Señor, a todos los necesitados. Bendecimos en el nombre de Jesús a todos nuestros oyentes en cualquier parte del mundo que se encuentren. Señor, ayúdalos a salir en victoria, Señor. Bendecimos nuestra casa, nuestras familias, a cada uno de nuestros hijos y sus núcleos familiares. Los ponemos delante de ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias por tu grande amor y misericordia. Gracias porque tú nos has escuchado y tú has atendido a nuestras súplicas, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, ayúdanos, Señor, a buscar siempre tu rostro como primera cosa de nuestra vida, cada día, y que te sirvamos con amor, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Mis amados hermanos, qué bueno es haber estado con ustedes durante este tiempo que el Señor nos ha permitido.
Sabemos que hay dificultades, hay problemas, pero acuérdense de lo que han escuchado. Acuérdense de lo que hemos leído aquí y hemos comentado. Y confiemos en el Señor totalmente. Él es nuestro Padre, nuestro Dios. Que tengan una linda noche y que terminemos nuestro día dándole gracias al Señor y nuestro amanecer buscando el rostro de nuestro Dios. Que Él sea nuestro refugio siempre. Dios le bendiga en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y también mi esposa. Miriam Araflin. Amén. Mi esposa Miriam y su servidor Salvador Belloso. Les agradecemos también a nombre de nuestro operador Isaí. Bendiciones para todos y que la gracia del Señor siga sobreabundando en sus corazones. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre.